A pesar de su escala, Uruguay siempre se caracterizó por tener una gran producción de artistas en todas las ramas del arte, desde el teatro, pasando por el cine, la música y también la danza, en todas sus expresiones. Con la revitalización del Ballet Nacional del Sodre en 2011, impulsada por la llegada del maestro Julio Boca, el interés por la danza clásica y en general por todas las danzas parece haber tomado un nuevo impulso en Uruguay. Y parte de este trabajo es promovido por las Escuelas de Formación Artística del Sodre a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes interesados en desarrollar esta faceta. Hoy, con motivo del Día Internacional de la Danza, que se conmemora cada 29 de abril, aprovechamos para conocer más sobre esta disciplina con la directora de la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre, Natalia Sobrera. Bienvenida, Natalia, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias a ustedes por este espacio y por difundir lo que hacemos en las escuelas del Sodre. ¿Es así? ¿Hay un mayor interés por parte de los jóvenes? ¿Lo notás? Sí, hay un mayor interés, y no solamente un mayor interés, sino también una apertura a otras disciplinas. La Escuela Nacional de Danza del Sodre se fundó hace 50 años con 2 carreras, con folclore y danza clásica, ballet, lo que uno comúnmente conoce y atrae desde el Sodre mismo, desde el cuerpo estable, pero contamos también con las carreras de danza contemporánea, folclore y tango. Esas son las últimas formaciones de danza que incorporamos, además de una formación docente en danza y una formación docente en música, y canto lírico, que también forma parte, pero hoy estamos acá por el Día de la Danza. Natalia, ¿qué importancia tiene el Estado en el apoyo que brinda a promover la danza, y por qué pensás que es necesario? Bien, es muy relevante el apoyo del Estado en cuanto a conservar, no solamente conservar como patrimonio vivo, que es la danza, en esto de vivir la danza y celebrarla en el día de hoy, tiene que ver también con este apoyo que brinda el Estado a que existan las escuelas. Las escuelas son una formación totalmente pública, gratuita, a la que acceden actualmente cerca de 500 estudiantes. Estamos hablando de que lo sostienen 167 docentes, más o menos. En los números actuales un poquito más, 170 y algo, pero claro, sí, es importante para conservar, en lo que tiene que ver con folclore, para conservar vivo ese patrimonio. Claro. Tango también es lo mismo, conservar vivo ese patrimonio y permitir también que haya innovación. Danza contemporánea, que es el área que más creación tiene, y bueno, que también permite explorar distintos lenguajes, y bueno, y después lo que es danza clásica también, en la formación activa de aquellos integrantes que después serán bailarines de distintos cuerpos estables, tanto en Uruguay como en otros países. ¿Y quiénes se acercan a las escuelas del Sodre? Se acercan, tenemos un público muy variado, digamos, de estudiantes, porque claro, la formación es gratuita, es pública. Lo que sí, nosotros estamos focalizados a una formación profesional. Somos una institución terciaria con reconocimiento de la titulación como titulación terciaria no universitaria. Esto implica que hay un plan de estudios, que hay una cantidad de materias que cursar, que no es solamente la técnica, la disciplina artística, sino que tienen un componente teórico, crítico, reflexivo sobre la creación del arte, que también los hace, comprometidos con la realidad. Entonces el público es muy diverso, digamos, pero sí son quienes se quieren dedicar su vida a esto. No es cualquier persona que dice, me gusta la danza y pruebo. No, llegan quienes realmente quieren dedicar su vida a estas distintas disciplinas. ¿Y cómo se puede acceder más allá de, supongo yo, de tener el bachillerato? Es una cosa, si se hace algo terciario, ¿cómo se puede acceder? ¿Hay alguna prueba, ponerle admisión? Hay una audición cada año. Las inscripciones son a partir de octubre en cada año, y bueno, sí se hace primero un llamado general, las inscripciones, después están las audiciones, que según cada disciplina, las distintas etapas que tiene de audición, y bueno, se hace una selección de estudiantes, porque también tenemos el apoyo del Estado, que es quien sostiene estas formaciones, pero también tenemos un cupo para poder brindar una formación de calidad. Entonces ahí hay una tensión también que, bueno, la tratamos de resolver con algunas actividades que hacemos, pero bueno,
sí hay un cupo de estudiantes que tenemos en cada disciplina. Como institución terciaria están todas menos danza clásica. Danza clásica es la que comienzan más chiquitos, porque comienzan a los 10 años, entonces ahí no les podemos exigir el bachillerato, obviamente, porque tienen 10 años. Entonces al ser menores, bueno, ahí están en ese proceso de formación, de desarrollo de la técnica en esos años, y después sí hay una tecnicatura que ahora es lo que nos queda por terminar, que se apruebe. Ahora, vos hablaste de la formación de docencia en artes. Es muy común que quienes estudian danza acá en este país probablemente terminen siendo docentes de danza. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? Esta nueva propuesta se formuló el año pasado, ingresó la primera generación, se formuló en el 2023. Es una propuesta nueva que sí, a ver, es nueva, pero no tan nueva dentro del SODRE, porque el SODRE en realidad históricamente brindaba una formación, la formación en folclore tenía dos vertientes en su último año. Tenía la formación como intérprete, bailarín de folclore, o la formación como profesor, que ahí fue cuando yo ingresé como docente, por ejemplo, de otra cosa, de psicología, nada que ver. Sí. Ingresé en el 2013 justamente en esa rama de profesorado. Pero para esa rama de profesorado, bueno, este profesorado que armamos ahora sí compone un plan de estudios pensado de otra manera, en comprender con otro peso en todas las competencias de pedagogía, competencias digitales que tienen que tener los docentes, y todo el componente artístico que también los hace vivir desde otro lado en las escuelas, la formación de los artistas. Entonces, estar en contacto los artistas en formación con los estudiantes de formación docente, se da algo que es distinto. ¿Y quiénes dictan las clases de docencia en artes? De docencia en artes tenemos un plantel docente muy, muy bueno, desde lo pedagógico y desde las materias más tradicionales, digamos, de lo que es la enseñanza, pero después también en las materias artísticas. Martín Jorge es docente de solfeo y de música y de solfeo. Claro, hay artistas que están dictando esas clases justamente. Exactamente. Andrés Papaleo, que es artista, es también integrante de la Comedia Nacional. Él da equidad y diversidad y pertenencia, inclusión, y también da educación artística, y así con varias materias que sí son artistas, y otros que no vienen desde el lado de lo artístico, que dan metodología de la investigación y dan otras materias que sí tienen una afinidad y sí tienen un perfil que les interesa más esta forma. Claro. Hoy recibieron, por ejemplo, un montón de chiquilines en la mañana de escuelas públicas. ¿Qué reacción o qué le devuelven a ustedes los gurises, que imagino que deben estar muy impresionados por toda eso que implica el SODRE? Y también imagino que lo utilizan como una técnica para despertar ese gusto por el arte en los y las gurisas, ¿verdad? Es que ese es un gran debe también, ¿no? Porque, a ver, el Estado proporciona y financia a las escuelas del SODRE. Existimos gracias al Estado, a los aportes que todos lo hacemos, pero también hay algo ahí de cómo formamos público. No solamente cómo formamos futuros estudiantes que se interesen en la formación artística que brindan las escuelas del SODRE. Si no se acercan al SODRE y el SODRE conocen que no es solamente danza clásica, que está muy bien, y a mí me encanta el ballet, y voy mucho a ver el ballet, claro, hay mucho más de la danza por explorar. Entonces, esa es un poco la idea de hoy. Hoy fue una jornada hermosa en esto de recibirlos, porque los chiquilines, claro, vinieron con toda su alegría, con toda su alegría propia de niños de escuelas, a las 9 de la mañana, nosotros ahí medios despertándonos, bueno, sí, vamos arriba, y cada área generó una intervención artística, y después terminaron los chiquilines bailando. Claro. Entonces ahí fue como un momento de, realmente de comunión y de celebrar y de vivir la danza, porque la danza, si no, también es esto, es compartirla en conjunto, compartirla, hacerla colectivo, ¿no? Sí, y la importancia también de democratizar y de dejar de ver al SODRE como eso aburrido, tosco, lejano, a lo que no puedo acceder y a lo que no me va a gustar ir.
Exacto, es que esa era un poco la idea de hoy, y la idea de, estamos nosotros este año pensando en celebraciones de los 50 años de la Escuela Nacional de Danza. Es en ese marco, es en acercar, democratizar el acceso a la cultura, a que la cultura no es algo lejano para personas con olor a naftalina en los tapados, ¿no? Sino que es un lugar, y en un lugar también que posibilita la creación. Por eso hablaba hoy de danza contemporánea. Bueno, este premio que ustedes mencionaban hace un ratito, que se le va a dar a Graciela Figueroa, es muy relevante porque es de esas figuras que marcan un antes y un después. Y la escuela también. La escuela, este año pudimos inaugurar un nuevo edificio, que también estábamos dispersos en 6 edificios, en 6 locaciones distintas. Tengo compañeros que tomaban clase y que decían, hoy me toca en tal edificio, hoy me toca en tal otro. Es un gran avance que hayan podido cerrar en un único edificio. Sí, es poder encontrarse, es poder verse, porque también se genera, si no folclore, es folclore. Claro. No interactúa con lo que se da en la formación de tango, de danza contemporánea, no se ven, no se conocen, y cuando se conocen se da otra cosa. En esto de pensar que también, en qué mundo del arte queremos crear a futuro. Bueno, esto de democratizar el acceso a la cultura. Si ellos mismos, como estudiantes, no se ven y no saben qué es lo que se está dando dentro de las escuelas, es algo que nos interesa a nosotros destacar desde la mirada del equipo de dirección y de las coordinaciones académicas. Ahora, hoy, recibir a los 250 estudiantes fue posible por el edificio nuevo. Claro. Si Y en no, esto de fomentar el arte y para las infancias o para el público en general, ¿cuándo pensás que aporta para la convivencia y la inclusión social, el arte, la danza? Sí, aporta muchísimo. Muchísimo en este sentido de comprender, salirnos de las barreras, ¿no? Hoy veía, al menos cuando bailaba danza contemporánea, es un lenguaje que quizás es un poquito más abstracto, entonces hay personas que les cuesta más. A los niños, por ejemplo, a lo que ven algo más acrobático o algo más... Les llama la atención. Les llama la atención, Claro. Y lo ven de otra forma. Y genera danza contemporánea, hay una de las líneas que es de contacto. Entonces, cuán importante es todo eso también para pensar en otro tipo de infancias que generen un respeto hacia la persona que es distinta o que piensa distinto, que puedan encontrarse. Por esto también les decía de las distintas áreas, que también puedan encontrarse y ver que en realidad están movidos ahí por una misma motivación, Claro. valga la redundancia. Están movidos por el amor a la danza, no importa si hago ballet o si hago folclore. Y eso también, pensando en las infancias, es algo que tenemos que promover, porque también tiene que ver con los derechos como ciudadanos. Y ahí también, ¿cuál es el rol de las escuelas del Sodre? El rol de las escuelas del Sodre no solamente formar bailarines intérpretes que tengan muy buena técnica, sino que sean capaces de crear un contenido comprometido. Y ahí en eso venimos trabajando. ¿Y tienen planes concretos en ese sentido? En ese sentido, sí. A ver, está el ballet clásico juvenil. Tenemos 3 cuerpos estables juveniles de las escuelas. El ballet clásico juvenil, que ahora estrena el 8 de mayo. Lamentablemente nos quedó ahí por un tema de agenda el mismo día que el Lago de los Cisnes, del Ballet Nacional. Sí. Pero vamos a estar estrenando ese día. Después tenemos el ballet folclórico juvenil, que también es otra línea que hace sus presentaciones en el auditorio Nelly Goitiño sobre todo. Y después tenemos el elenco contemporáneo juvenil, que también es algo que creamos el año pasado. Ahora vamos a tener este 11 de junio, este año, ya voy varios meses adelante, una gala en la Sala Fabini que reúne a todas las escuelas. Esa es un poquito la programación artística de estos próximos meses. ¿Y de qué manera están trabajando o piensan trabajar para también llevar todo esto al interior del país? Ese es un gran desafío. Ese es uno de los desafíos más importantes que se tienen, porque también, bueno, a ver, como sucedió con la Universidad de la República, ¿no? De pensar cómo salir y cómo formar, ver
quiénes están formados en otros puntos del país, y a partir de eso, bueno, cómo se puede potenciar la formación de otros formadores y desde ahí potenciar la formación de las escuelas. Tenemos algunas experiencias, tenemos una experiencia con Maldonado, que sí está la escuela de danza clásica en Maldonado, de primero a cuarto año, y a partir del cuarto año se tienen que venir. Pero también pasa que son muy chiquitas. Entonces cuando vienen algunas de ellas, son chiquitas y bueno, sí, claro, es un esfuerzo familiar que hacen para venir hasta acá, que bueno, que no es sencillo, pero el tema de descentralizar es uno de los grandes debes que tiene el SODRE, las escuelas del SODRE, y creo que el arte en general, porque también pasa lo mismo con la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, ¿no? Que depende de la Intendencia de Montevideo, bueno, pero ¿qué otras escuelas referentes a nivel de ese nivel hay en el país? Es un punto a trabajar. Con esto del interés que hablábamos, ¿crees que la llegada de Julio Boca al Ballet Nacional del SODRE creó un antes y un después? Sí, creo que generó, de alguna forma popularizó, hizo una llegada por la figura de él en sí mismo y dio otro alcance, dio otra visibilidad a la más allá de la figura del bailarín de danza clásica. Es, bueno, alguien conocido argentino que todos los conocíamos, lo vimos triunfar y bueno, que llegara generó un cambio. Y a partir de eso se fueron generando algunos cambios que dieron visibilidad, pero que no solamente tuvo que ver con Julio Boca. El Auditorio Nacional Adela Larreta. El Auditorio Adela Larreta, si no hubiese sido... ¿Dónde? Claro, si no existiera, también, por más Julio Boca como director, bueno, sería una falta el no tener ese edificio que es central para las artes. Entonces, bueno, sí, Julio Boca fue importante, marcó un momento. Pero todo el contexto alrededor también. Pero hubo un contexto que potenció y que ayudó a que todo esto siguiera y creciera. ¿Cómo ves a Uruguay en comparación con el resto del mundo en cuanto al desarrollo de la danza? Bien, creo que estamos en un momento justamente... tiene que ver con el edificio un poco, pero tiene que ver también con el nivel que se está alcanzando. El Ballet Clásico Juvenil está teniendo un nivel. El año pasado estuve con 2 directores municipales, digamos, de teatros de Santiago de Chile y en ese momento era el director del Teatro Colón. Y claro, vieron la gala de los estudiantes y decían, es un nivel realmente parejo y muy bueno. Lo mismo sucede con danza contemporánea. Las creaciones que están teniendo los estudiantes y después su proyección es de muy buen nivel. Sí, el problema es que después se termina de desarrollar y la mayoría se termina yendo del país, ¿no? Ese es el otro tema. Ahí está en cómo generamos políticas culturales también para que haya espacios para los estudiantes egresados puedan tener espacio en las salas, porque también el poder programarse, y esto lo hablo como productora que fui, es muy difícil. Es muy difícil. Yo trabajé en producción de artes escénicas en una compañía de danza contemporánea y me acuerdo después de varias funciones no poder tener un caché para repartir entre los bailarines, ¿no? Claro. Pagábamos los costos de estar. Claro. Se hacía con mucho esfuerzo durante muchísimos meses. 100% por amor al arte. Pero claro, era difícil de sostener. Entonces, ahí hay que buscar también. Ese es otro tema que hay que pensar. ¿Qué sucede con los egresados? ¿Qué sucede con quienes se egresan? ¿Cómo podemos potenciar? Porque también el SODRE tiene múltiples salas, pero esas salas tienen un costo. Bueno, hay una cantidad de iniciativas. Bueno, el INAE también apoya mucho. Los fondos concursables que hay desde la DNC, desde la Dirección Nacional de Cultura, ayudan a que los estudiantes puedan presentarse. La Intendencia de Montevideo también, hay fondos. Ahora hay un grupo de las requintas, un grupo de egresadas de folclore de las escuelas que son excelentes. Les recomiendo verlas porque realmente ahora
ganaron un fondo, están incentivando, están generando unas movidas particulares, viajan a Colombia, están generando su movimiento y realmente les está yendo muy bien. Pero claro, tienen que encontrar como ese hueco. Claro, ingeniárselas. Claro. Ingeniárselas para poder vivir de esto, que bueno, que nosotros estamos brindando, esa es la idea, brindar una formación de calidad para que puedan vivir de esto. Ahora, sentémonos. El tema de después. A ver cómo lo proyectamos. En ese sentido, supongo que bueno, la descentralización, el poder proyectarse en el Uruguay como egresado de la escuela del Sodre, en ese sentido supongo que vienen las políticas públicas que se necesitan. ¿Cuáles pensás que deberían desarrollarse más o en el marco de la política pública? ¿Qué falta en el Uruguay respecto a la danza? Yo creo se hizo un plan nacional de danza. Hay un plan nacional de danza que viene desde hace muchos años conformándose. También hay algunas líneas que ahora habría que ver qué es lo que sucede, fondos concursables, otros tipos de incentivos para que los artistas puedan estar ahí, acceder más al escenario para mostrarse. Otro tema tiene que ver con captación de nuevos públicos. Como les decía hoy, si los niños tampoco ven qué es la danza contemporánea, si nosotros no ven la danza contemporánea, quizás nunca se sientan atraídos a comprar una entrada e ir y apostar a eso. Claro. Lo mismo con el folclore. Bueno, el folclore tiene toda su movida por fuera, que son las peñas, que son los grandes festivales de folclore que tiene el Uruguay. Pero también, hoy y internacionalmente también hay festivales de folclore muy importantes. Pero bueno, todo esto sí genera creo que hay un debe ahí. El Plan Nacional de Danza reunió algunas de esas políticas, hizo un gran trabajo de colectivo, de reunir cuáles son algunas de las líneas a seguir, y ahora bueno, tenemos que ver. En ese ámbito al menos yo no estoy en el ámbito político. Queda entonces en el tintero. Bueno, Natalia, tenemos un juego para proponerte. Okay. No te vamos a pedir que bailes ni nada por el estilo, no te pongas nerviosa. La idea es que nosotros te digamos una palabra o te hagamos elegir entre dos cosas y vos tengas que responder lo más rápido que puedas, sin pensarlo mucho. 3 cosas que te llevarías a una isla desierta. 3 cosas que me llevaría. Fuego. Perdón, me alejé para pensar. Fuego creo que sería importante. A mi hija y mi pareja, creo que ahí está. Bárbaro. ¿María Noel Richetto o Rosina Gil? Como bailarina, María Noel Richetto fue una bailarina y es actualmente alguien con quien yo tengo una relación, la conozco mucho más. Rosina Gil la he visto, la adoro, pero no la conozco tanto personalmente. ¿Un sueño? Un sueño es seguir viviendo de lo que me gusta, de las artes. ¿Qué es lo que más te enrosca? Lo que más me enrosca... La injusticia. Un enemigo. Un enemigo, lo burocrático. ¿A quién invitarías a bailar contigo? ¿A quién me invitaría a bailar conmigo? Qué difícil pregunta. Porque diría mi pareja, pero en realidad... Está bárbaro, tu pareja. Sí, está bárbaro. ¿Tu pareja? ¿Película favorita? Película favorita. Amélie. ¿Un miedo? Un miedo... el aburrimiento. ¿Mejor directora bailarina uruguaya? ¿Directora bailarina uruguaya? Directora bailarina uruguaya. Andrea Salazar, de danza contemporánea. Como la he visto trabajar, es excelente. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Seguir en lo que me gusta. Como recién decía, seguir, al menos en la escuela es un lugar que me gusta mucho, y seguir en las artes, seguir trabajando en esto de gestión cultural y de pensar en las futuras formaciones y generaciones y en el arte en general, todo eso. ¿Danza contemporánea o danza clásica? Me ponen en un aprieto. Danza contemporánea, perdón a los balleteros. ¿Monogamia o poliamor? Monogamia. ¿Hay algo de lo que te arrepentís? Sí. ¿Qué? ¿Sala de teatro favorita? Sala de teatro favorita.
El Galpón me gusta mucho. Si pienso en teatro, y el Teatro Solís. ¿Rosca dulce o rosca salada? Rosca dulce. Muy bien, estábamos hablando con Natalia Sobrera, directora de las Escuelas de Formación Artística del Sodre. Muchas gracias por acompañarnos en La Rosca. Lo último que tenemos para pedirte es un tema para irnos a la tanda y dejarlos a ustedes con Fernando Tetes en la cuchara, que va a estar con Alejandra Wolf. Un tema para irnos a la tanda, eso sí que no lo tenía pensado. Un artista. Charly García. Muy bien, con Charly García entonces lo dejamos con Fernando Tetes y Alejandra Wolf. Tetes y Alejandra Wolf.